Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que nos alimentes, que nos edifiques, que nos ayudes a conocer tu perfecta voluntad a través de estos versículos, de estos fragmentos, para que podamos adorarte, alabarte y agradarte con nuestra vida, con nuestra conducta y con todo lo que aprendamos, y que tú nos lo reveles. Que tu Espíritu Santo hoy esté obrando en nuestra mente y en nuestros corazones, y que podamos acercarnos aún más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para ver estos versículos, estos 4 versículos que hemos estudiado, que hemos leído recién, podemos resumidamente decir que estas son las funciones de los creyentes en el mundo. En estos 4 versículos podríamos resumir lo que se espera de un creyente en el mundo. Y cuando nos referimos a creyentes, específicamente nos estamos refiriendo a aquellos creyentes bienaventurados. Los pobres en espíritu, y hice unas pequeñas acotaciones en cada uno de ellos para no avanzar sin entender qué significa cada uno de estos fragmentos. Y los pobres en espíritus son pobres espiritualmente ante los ojos de Dios, los que pueden ver y reconocer su inmundicia y su pecado delante de Dios. Los que lloran, los que están en luto por causa del pecado y la maldad, y los que se duelen por el pecado y la maldad que hay en ellos. Los humildes, los que tienen una actitud de mansedumbre y sumisión a Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que buscan primeramente la justicia de Dios y no confían en su propia justicia o en la justicia de los hombres. Los misericordiosos, aquellos que reciben misericordia de Dios, y esta misma misericordia es la que muestran y reflejan. Los de limpio corazón, aquellos que fueron limpiados por la sangre de Cristo. Los que procuran la paz. El conflicto que pueda haber entre personas, razas, naciones y cultura, simplemente podemos entender que es por el distanciamiento con Dios. Y nosotros, aquellos que procuran la paz, vamos con el estandarte de la muerte de Jesús, que establece la paz que Él nos da y no como la da este mundo. Los que han sido perseguidos por causa de la justicia, a los que insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. A estos cristianos, a estos que tienen estas características, ahora se está refiriendo el apóstol. Y para comenzar a tener una idea de cuál es el mensaje general que podemos encontrar en estos versículos, podemos ir y respaldarnos en Hechos capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, y esta es la parte importante, a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Estas dos palabras van a resumir todo el mensaje que tenemos hoy por delante: hacer y a enseñar. Esta es la conducta que deberíamos reflejar todos aquellos cristianos a la cual nos hacemos referencia en las características de las bienaventuranzas que recién leímos. Cualquier cristiano que viva a la luz de las bienaventuranzas debe ser y será de influencia, siendo la sal, el hacer, y la luz del mundo, enseñar. Sal, hacer, luz, enseñar. Por eso nos empieza diciendo, debemos ser sal y luz del mundo. Y claramente podemos entender que todos aquí en la tierra, de alguna u otra manera, generamos o damos influencia a más personas de más o menos medida, con más o menos autoridad que otros, pero todos de alguna manera o en algún grado influenciamos a alguien. Seamos cristianos o no, tenemos influencia sobre alguien. Hoy en día existen muchas personas nuevas, estas personas que han surgido llamadas influencers. Y aquí, en estas personas, podemos ver este detalle de influenciar. Estas personas, por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que son, pueden llegar a miles y miles de personas, y lo que ellos digan, lo que ellos hagan, lo que ellos usen, puede ser causante de influencia para otras personas. Por eso las grandes empresas contratan a esta persona, les dan de sus materiales, de sus merchandising, para que ellos la usen y la gente vea, quiera, compre y use aquello que las empresas ofrecen. Influencia. Y esto es lo que nos está dejando ver aquí. Ahora, como hemos dicho, cuidado, la influencia puede ser una buena influencia o puede ser una mala influencia. Podemos influenciar para bien o podemos influenciar para mal, depende cómo nos comportemos y depende qué reflejemos. Por eso los cristianos somos llamados a influenciar a través de la verdad, con la verdad y con nuestra conducta en la verdad a aquellos que nos rodean. Nuestras vidas son transformadas, son conducidas por la verdad, por la voluntad del Señor, y esta debe ser nuestra influencia para los que nos rodean. No hace falta que millones de personas nos vean, no hace falta que seamos famosos como Sujel Michelén, como MacArthur, simplemente debemos ser de influencia para aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor no nos va a demandar nada de lo que no estuvo a nuestro alcance o de lo que Él puso a nuestro alcance. Y debemos entender y debemos ser conscientes que así como hay personas, influencers, que su presencia causa algo en la multitud, podemos ver cuando van a eventos, la gente se agolpa, los aprieta, quiere fotos, quiere su firma, quiere su autógrafo. Así también la presencia o la ausencia de un cristiano debe ser notoria en cada uno de estos entornos donde se maneja. La presencia de un cristiano debe
cambiar, debe influenciar en los grupos donde Él está, donde Él se maneja, donde Él se codea. Las palabras de este grupo deben cambiar. Las conductas de este grupo deben cambiar cuando nos ven con ellos. Nuestra influencia debe ser para aquellos que digan, no, cuidado, está el hermano, está fulanito, a él no le gusta que hablemos de esto. A él no le gusta ver estas imágenes, estos videos. A él no le gusta que hagamos tal o cual cosa. Nuestra influencia debe de alguna manera afectar al grupo. Si estos influencers que tienen algo del mundo generan e influyen en el mundo, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros que somos la sal y la luz del mundo de Cristo? Ya sea para persecución o ya sea para aceptación, debemos generar algo. Nuestra presencia o nuestra ausencia en los lugares donde frecuentamos deben ser influenciados, deben cambiar. O nos odian porque somos seguidores del Señor y no pueden soportarlo, no pueden entender todas las legalizaciones que tenemos en las conductas, no pueden soportar nuestro comportamiento santurrón, deben generar en ellos algo. O aquellos que están dormidos, que están perdidos, deben encontrar una esperanza al ver a Cristo reflejado en nosotros. Aquellos que están buscando a la vida eterna, al Señor, al Rey que nos ha nacido, debe ver en nosotros esa esperanza por lo que hacemos y por lo que decimos. Esa debe ser nuestra influencia y debemos empezar a transmitir eso en nuestro entorno. Si no lo estamos haciendo, debemos preguntarnos y debemos evaluarnos nosotros mismos si es que el temor de nuestra conducta está en Dios o está en los hombres. Debemos preguntarnos que nuestras permisiones con actitudes pecaminosas nos están haciendo cada vez más parecido al mundo. ¿Nos estamos comportando como mundanos o realmente nos estamos comportando como cristianos? Si nuestro temor es estar en comportarnos como nuestro entorno, nos estamos pareciendo al mundo. Pero si nuestro temor está en comportarnos como Dios, temer a Dios, aunque el mundo nos desprecie y suframos persecución, rechazo, debemos mantenernos dando esa influencia. Debemos mantenernos en el Señor, debemos transmitir y reflejar el temor de Dios poniendo límites. Límites en los que hacemos, límites en los que decimos y parecernos a Cristo. Cada día ser conformados a la imagen y semejanza del Señor. Así que tranquilamente podemos decir que no podemos pasar por este mundo como si nada. Siendo nosotros y teniendo el sabor de la sal que es Cristo y siendo los que reflejamos la luz de Cristo, no podemos pasar desapercibidos. O nuestra conducta está siendo diluida por las cosas de este mundo, o realmente la gente está viendo algo diferente en nosotros. Ya sea a un Dios que odian o a un Dios que van a amar, pero deben ver algo de Dios en nosotros. Y recuerdo un lema de un campamento que decía, ¿qué haría Cristo? Y este debe ser nuestro pensamiento
nuestro concepto, nuestros pasos a encaminar, ¿qué haría Cristo? Entendiendo el Evangelio de Cristo, entendiendo que esto debe manejar, encaminar, enderezar mis pasos, mis caminos y poder ver, entender, conducirme, hablar como Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo hablaría Cristo en esta situación? ¿Cómo se conduciría Cristo en eso? Esta debe ser nuestra conducta, nuestro pensamiento y nuestro deseo en el mundo a aquellos que queremos influenciar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nosotros, los herederos del reino de los cielos, no debemos reflejar al mundo, sino debemos influenciar al mundo con la sal y la luz de Cristo. Cuidado, cuidado y más cuidado con empezar a mimetizarnos con el mundo. Cuidado con empezar a tener conductas que nos reflejen más a las cosas de este mundo que más al reino de los cielos, que es donde pertenecemos. Cuidado, mucho cuidado. Somos débiles, somos pecadores y podemos ser más influenciados muchas veces nosotros por el mundo, por todo lo que el mundo bombardea a nuestros deseos, a nuestros pensamientos pecaminosos, que a Cristo. Por eso debemos mantenernos siendo y pareciendo a Cristo. Nosotros aquí en la tierra somos los únicos testigos de Dios. El mundo no tiene otra manera de conocer a Cristo a no ser por medio del testimonio de lo que somos. Las personas nos miran, las personas nos evalúan, las personas ven cómo obramos y qué decimos, porque están viendo si creen en aquello que decimos o simplemente nosotros estamos actuando o poniendo una careta de cristianos, pero no lo somos. La gente anhela, la gente desea paz, desea gozo, desea certeza. Y cuando nosotros se la ofrecemos, cuando nosotros le decimos que es Cristo el que le puede dar salvación, vida eterna, vida abundante, ellos están atentos. Porque si decimos tener a Dios, si decimos defender y hablar por parte de Dios, y luego no nos conducimos así, ¿cuál es la diferencia? ¿Es un Dios pequeño? ¿Es un Dios que no puede contra aquello que decimos y creemos que venció? Y esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que el mundo espera de nosotros, un comportamiento cristiano. Debemos ser cristianos, no parecer cristianos. Esto es lo que nos manda el Señor. Y no solo que está hablando de nosotros, cada uno individualmente, sino cuando empiezan los versículos, dice vosotros, la iglesia. El mensaje es hacia la iglesia. Todos somos llamados a influenciar al mundo. La iglesia misma, el templo del Señor, debe ser un lugar distinto, un lugar donde las personas se acerquen y encuentren el amor de Cristo, encuentren misericordia, gracia, verdad, perdón y muchos etcétera más. Debe ser en la iglesia, porque lo que decimos individualmente lo hacemos como un cuerpo de Cristo.
Entonces las personas no solo nos deben ver como individuos, sino que cuando vean a la iglesia deben decir, aquí está Cristo. Estos hermanos se reflejan a Cristo. Esta iglesia muestra a Cristo. En ellos puedo encontrar el amor, el perdón que necesito, la esperanza. Y no estamos hablando de que algunas veces podamos flaquear, podamos tropezar, sino que estamos hablando en el común de nuestro comportamiento general, individual como congregacional, todos juntos. Debemos caminar de la mano reflejando a Cristo. Y hay un testimonio que me impactó muchísimo. Había una familia que vivía en una zona rural, donde era una casa alejada de muchas otras casas, donde tenían un campo plantando maizal y tenían un hijo de 4 años. Este niño en un momento se escapa de la casa y se pierde entre el maizal. La madre y el padre salen a buscarlo. Pasan las horas y no lo encuentran. Luego las noticias empiezan a invadir a los noticiosos, a las revistas y a todo lo que en el pueblo acontece, y la gente, después de unos días, acude al lugar para hacer un cordón humano, uno agarrados a otros para encontrar al niño. Y lo encontraron. Pero después de tantos días, el niño ya había fallecido por hipotermia. Y el título en la revista decía, oh Dios, si tan solo hubiéramos unido antes nuestras manos. Y esto es lo que debemos hacer como iglesia. Esto es lo que nos manda el Señor a hacer como iglesia. Unidos. Caminar como sal y luz del mundo, uno con otros, tomados de la mano, glorificando al Dios, que cuando uno cae lo podamos levantar, que cuando uno se goce nos podamos gozar todos juntos. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Luego nos dice, sois, y hace hincapié nuevamente en el ser y no en el hacer. Sois sal, sois la luz del mundo. Debemos ser, no es algo que podamos fingir. La sal y la luz que representan a los cristianos no son la preocupación de que si somos una sal con buen gusto. No dice esto. No dice qué o cómo debemos ser, pero la luz que nos habla sí nos muestra una característica en el Señor. Juan capítulo 1 versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz es Cristo. Juan capítulo 9 versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, Cristo. Efesios 5, versículo 3 al 13. Del 1 al 13. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser. Y andad en amor. Hacer. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y fíjense, y aquí empieza a mencionar, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, la influencia que tengamos del mundo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. No son ellos los que deben influenciarnos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Sed la luz del mundo. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esa es la luz que debemos reflejar. Esa es la luz que debemos ser. Somos la luz y la sal para atrasar la corrupción y para dar a conocer la verdad. La sal es aquello que nos ayuda a evitar, a atrasar, a mantener la corrupción en grados bajos, y la luz es aquello que debemos vivir hablando día a día, que es la verdad de Cristo, hacer y enseñar. Así que nuestra manera de vivir, nuevamente, esa influencia directa que tenemos, debe retener la maldad y la corrupción de este mundo. Si nosotros no podemos dar estos frutos de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, ¿quién lo hará? No podemos influenciar al mundo cuando nosotros mismos nos comportamos como el mundo. Apartaos, santificaos, nos dice el Señor. Eso simplemente nos va a ayudar y nos va a dejar ver dos cosas. O estamos fríos, lejos del Señor, completamente lejos del Señor, y debemos arrepentirnos, apartarnos de nuestros pecados y ir al Señor. O nos está diciendo que no somos nosotros cristianos. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, dejar el pecado e ir a Cristo. Así que seamos cristianos o no seamos cristianos, tenemos el mismo llamado: arrepentirnos, dejar el pecado e ir a Cristo y obedecer su voluntad. Las bendiciones que leíamos al principio en las bienaventuranzas, las bendiciones del cielo, de consuelo, de heredar la tierra, el reino celestial, la de estar llenos de justicia, de recibir misericordia, de ser llamados hijos de Dios, de haber recibido la recompensa celestial, traen la responsabilidad de ser la sal y la luz de este mundo. Si somos aquellos bienaventurados, nuestra responsabilidad es ser sal y luz del mundo. Porque si somos esto, nuestros frutos serán estos otros: sal y luz del mundo. Ahora mencionamos la sal y realmente no podemos pensar que cuando menciona sal o que nos pide que seamos con sal, no está refiriendo a que seamos ese condimento que le daba un gustito rico a las comidas. Algunos dicen que los cristianos debemos darles sabor a la vida. Algunos dicen que nuestros comportamientos deben bendecir al mundo, debemos ser personas alegres, buena onda. Otros dicen que la sal del mundo puede representar por su color blanco, que nos dice que debemos ser santos, debemos ser puros, porque lo blanco representa la pureza del Señor. Otros dicen que debemos ser
como sal cuando es puesta en una herida para que esto genere un escozor, un ardor en las personas, los sanen y vayan a Cristo. Y si bien podemos encontrar algo de verdad en estos anuncios, si bien estas interpretaciones tienen un mérito en cuanto a bíblico, no es lo que está diciendo en cuanto a ser sal en estos versículos. En el contexto, cuando Jesús estaba diciendo ser sal, aquellas personas entendían perfectamente que le estaba diciendo que debían ser algo sumamente importante. Para la antigua Grecia, la sal era considerada divina. Para el Imperio Romano, después del sol, no había nada más valioso que la sal. Es más, pagaban a sus soldados con sal. Y de allí, adivine, viene la palabra salario. Entonces, esta es la importancia que le está dando Jesús al decir sean sal. Y es más, inclusive en la historia judía podemos ver Levíticos capítulo 2 versículo 13, que dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrendarás sal. Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? ¿Qué es el pacto de sal entonces en el Señor? Vemos que para todo el pueblo, todas las naciones, la cultura que estaban allí escuchando al Señor, la sal representaba algo importante. Vemos que el Señor mismo en su palabra menciona que el pacto de sal debíamos hacer con Dios. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Y esto realmente hace referencia a la permanencia de la promesa de Dios a través de la sal. Ellos podían ver en las características de la sal una aparente indestructibilidad a la hora de quemarla. Por eso la sazonaban en sus ofrendas, para quemarla. Esto entonces nos da la referencia de que Jesús usa la sal en estos versículos hablando de preservación. Nosotros debemos preservarnos como cristianos. Nosotros debemos caminar hasta los fines de nuestras vidas como influencias de Cristo. Debemos preservar y perseverar hasta el fin. Y eso nos está diciendo cuando dice sean sal. Que nuestra conducta sea un olor fragante que suba a Cristo por nuestro comportamiento y que sea una fragancia que impregne todo nuestro entorno. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. A algunos no le vamos a agradar, porque la propia existencia del reflejo de la sal de Cristo en nosotros va a significar la condena de ira bajo el Señor en ellos. Y para otros seremos un olor fragante que traerá vida eterna a sus vidas. Muchas veces nos conocemos a los hermanos, conocemos prácticamente en qué trabajan todo y si no trabajan en qué estudian, pero muchas veces algunos hermanos en el lugar donde trabajan no saben que son
cristianos. Entonces podemos entender que hay una contradicción. Podemos ver en la iglesia a obreros, a maestros, albañiles, pintores, lo que sean, y conocerlos y saber qué hacen. Pero muchas veces en su trabajo ni siquiera saben que son cristianos. Y esto debe ser un llamado de atención tan grande para todos nosotros. Porque si el Señor nos manda a ser sal, hemos perdido el sabor en esos lugares. Y esto es lo que se refiere cuando dice, no pierdan el sabor. Y no podemos decir que perdemos la salvación porque sabemos que eso es una herejía. Pero sí podemos entender que nos empezamos a deslizar en las cosas del mundo y que nuestra influencia no está siendo tan poderosa como es nuestro Dios. Y es más, estamos dejando, deseando y anhelando más las cosas de este mundo, que cada vez el testimonio del Señor decrece en nuestras vidas. Sal, la sal que pierde su gusto, deja de dar frutos, deja de darle gloria a Dios. Recuerdo una vuelta que me fui a un 15 y a mí me gustaba comer sal gruesa, agarraba cuadraditos y comía, y en este cumpleaños había un frasco con sal de colores. A lo que costumbre empecé a comer la sal y la sal seguía teniendo su gusto a sal, pero combinada con todos los químicos que tenía para darle el color que tenía. La sal no dejó de ser sal, pero había perdido el gusto para lo que fue hecho. Y así nos vemos nosotros cuando somos influenciados por el mundo. No perdemos la esencia de sal, no perdemos nuestra salvación, pero perdemos la influencia que debemos dar de Cristo. Martin Lloyd-Jones escribe así: la mayoría de los historiadores competentes están de acuerdo en indicar que indudablemente lo que salvó a Inglaterra de una revolución como la que experimentó Francia, la Revolución Francesa, al final del siglo XVIII, no fue más que el avivamiento evangélico. Esto no se debió a que directamente se hiciera algo, sino a que enormes cantidades de individuos se convirtieron en cristianos. Estaban viviendo una vida mejor y tenían esta perspectiva más elevada. Toda la situación política fue afectada y la aprobación de grandes leyes por parte del Parlamento en el siglo pasado se debió principalmente al hecho de que gran cantidad de individuos cristianos se hallaban siendo influencia en la tierra. Luego de que entendamos que la sal es ser esta influencia en el mundo y que no debemos perder el gusto a sal, nos dice que seamos luz. Y nuevamente podemos volver a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, donde nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Debemos enseñar. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, y fíjense cómo cambia, tenemos comunión unos con otros. Primero nos dice que no tenemos comunión con él y ahora hace referencia a la misma comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquellos que son luz, que enseñan la verdad, reflejan esa conducta
reflejan la comunión que tienen con Dios, con el hermano. Entonces, decir que amo a Dios y que no amo al hermano está en tinieblas. Decir que quiero servir al Señor, decir que realmente mi vida ha sido transformada por el Señor, pero no podemos verlo en la relación con los hermanos, está en tinieblas. No puede ser que un hermano en la iglesia no conozca la situación de otro hermano para ayudarlo. No puede ser que en una iglesia no sepa de los logros del otro hermano para que se gocen juntos. No puede ser que un hermano no conozca una situación difícil de otro hermano para no orar por él. A ellos dice el Señor que están en tinieblas, que no corresponden a la luz. Por eso, nuevamente, juntos como hermanos de las manos. Cuando somos verdaderos hijos de Dios, sal y luz, estamos unidos a la iglesia. Pero cuando no tenemos esa comunión con Dios, tampoco la tenemos con el hermano. Ese es el fruto y el reflejo para evaluarnos. Así que no nos mintamos. Si no amamos al hermano, seguramente no estamos amando a Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de Dios es caminar y vivir por ella. La luz de Dios es la total revelación de su palabra. El cristiano anhela y goza conocer la voluntad del Señor, y el cristiano anhela y goza enseñar la voluntad del Señor. Lucas capítulo 1 versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Mi vida debe ser conducida por la verdad. Mi vida debe caminar en la perfecta voluntad del Señor. Aquellos que no conocen al Señor vendrán a la luz por la palabra del Señor. Nuevamente, es el Señor, es Cristo en su palabra a través de lo que nosotros decimos, y es Cristo el Señor a través de lo que nosotros hacemos. Así que podemos decir y concluir diciendo que la luz verdadera en nosotros es el reflejo de Cristo en nosotros. Nosotros no somos la luz, sino somos el reflejo del que es la luz. Dios irradia su luz sobre el mundo por medio de aquellos que son herederos del reino celestial a través de Jesucristo. Un cristiano secreto es un cristiano incongruente que realmente está en tinieblas y no en luz. Ahora debemos tener cuidado, porque una gran responsabilidad a menudo acarrea un gran peligro. Podríamos poner esto en una película de Spider-Man. No podemos ser una influencia en la pureza del mundo si no nos hemos comprometido primeramente en nuestra pureza. No podemos sacudir o despertar la conciencia del mundo si continuamente vamos a nuestros deseos y no a los deseos del Señor. No podemos estimular la sed de justicia si hemos perdido en nosotros esa sed de justicia. No podemos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado en el mundo si nuestras propias vidas se han vuelto corruptas
por el pecado. Perder nuestra salinidad, el gusto a sal, nuevamente, no es perder nuestra salvación, pero sí perdemos la eficacia de llegar a presentar a Dios con toda su gloria. Esto nos descalifica del servicio al Señor. Si ocultamos la luz debido al temor de ofender a otros, al mundo, realmente estamos siendo indiferentes con ellos, no estamos teniendo amor con ellos y solo demostramos infidelidad al Señor, amando más las cosas de este mundo. Y cuando la Biblia nos dice buenas obras, realmente son las obras de Cristo en nosotros. Así que nuestra decisión sería o escondemos la luz o dejamos brillar la luz de Cristo. O nos avergonzamos y guardamos esta luz y vivimos simplemente pasando desapercibido, o empezamos a confrontar al mundo entendiendo que ellos son los que necesitan a Cristo y no nosotros las cosas de este mundo. Son ellos los que tienen que volver hacia la perfecta voluntad del Señor para agradarlo y que éste le otorgue la vida eterna y no nosotros amoldarnos a este mundo. Son ellos los que necesitan vida y no nosotros. Nosotros estábamos en tinieblas y ahora somos la luz del mundo en Cristo. Así que cuidado también con ser nosotros o querer tener nosotros una propia luz que atraiga a las personas al hombre. Cuidado con aquellos que seducen con lo que hacen y con lo que son, atrayéndolos. La luz que debemos reflejar nos debe quitar de en medio y que ellos puedan ver a Cristo. La luz que debemos compartir no debe mostrar nada bueno en nosotros si esta no es la obra de Cristo. Esa es la luz que debe brillar. No debemos buscar agradarlos, no debemos buscar hacer lo que le gusta, sino pese a eso mostrar a Cristo. Y para ir concluyendo, encontré 2 testimonios que me impactaron. Se dice de Robert Murray McClelney, un ministro escocés del siglo pasado, que su rostro exhibía una expresión tan sagrada que la gente solía caer de rodillas y aceptar a Jesucristo como Salvador cuando miraban a Murray. Otros se sentían tan atraídos por la belleza y la santidad del altruismo en la vida de este hombre que encontraban irresistible al maestro del ministro. También se decía del pietista Francois Fenelon que su comunión con Dios era tal que el rostro le brillaba con resplandor divino. Un escéptico religioso que fue obligado a pasar la noche en una posada con Fenelón se alejó a toda prisa la mañana siguiente diciendo: si paso otra noche con ese hombre, me volveré cristiano a pesar de mí mismo. Este es el tipo de sal y de luz que el Señor quiere que seamos para su reino. Esto es lo que debemos esforzarnos por alcanzar cada día, simplemente la imagen y la semejanza de Cristo. Debemos conocer y enseñar la verdad y comportarnos conforme a ella.
No solo debemos buscar aprender y aprender y aprender, sino que todo esto lo podamos poner por obra. No solo debemos dejar de pecar, sino empezar a hacer buena obra. Que todos aquellos que nos vean, que todos aquellos que nos conozcan, puedan ver en nosotros a Cristo y correr a Él. Que nosotros podamos seguir perseverando en Cristo, porque Él es la sal y la luz verdadera de este mundo. ¿Y para qué? Termina diciendo nuestros versículos: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria sea para Dios.